principales problemas gástricos es nuestro tema el día de hoy. ¿Por qué es tan importante vigilarlos, mantenerlos bien alerta, saber cuáles son los síntomas y en qué momento definitivamente hay que acudir al médico? De todo eso vamos a conversar el día de hoy con el doctor José Di Giorgio. Él es gastroenterólogo, además presidente de la sección de endoscopias de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Bienvenido, doctor, y también lo acompaña el doctor César Luis, presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y además profesor de la Cátedra de Clínica Gastroenterológica en la Universidad Central de Venezuela. Un placer tenerlos a los dos con nosotros la mañana de hoy. ¿Cuán importante es el estómago para una persona en el organismo? Bueno, el estómago definitivamente es muy importante porque permite realizar una función natural del organismo, que es la digestión de los alimentos. No solamente actúa como ente para recibir a los alimentos y continuar con el proceso de digestión que se inicia en la boca. Los alimentos llegan, se reciben en el estómago y se mezclan con los jugos gástricos y son parte del proceso de digestión que luego facilita la absorción en el intestino delgado, en la primera porción del intestino delgado y luego hacia adelante, y eso es lo que nos permite mantenernos nutridos, ¿no? Una persona que no tenga estómago no siempre es una persona que está desnutrida, evidentemente, pero tiene ciertas limitaciones a la hora de alimentarse, ¿no? Cuando el estómago falla, digamos por alguna u otra razón, o hay alguna falla en sus funciones, ¿es posible identificarlo inmediatamente en todos los casos, doctor? No, lo que pasa es que el estómago, si vamos a hablar del tubo digestivo en general de boca a ano, Adelante. todo tiene un tiempo determinado, hay éstasis, hay movimientos que permiten que el contenido haga contacto con la mucosa y si es mucho tiempo es que se permite la absorción. Si pasa muy rápido por esa área no se absorbe. Aparte está la vía nerviosa, la vía hormonal, la parte, vamos a decir, mecánica de distensión, contracción, relajación. O sea que es mucho más complejo de lo que uno cree. Así es. Ahora, la parte sintomática es finita, o sea, es un grupo determinado de síntomas que no hay más síntomas. O sea que los síntomas pueden ser comunes a muchas enfermedades. O sea que el síntoma no te define qué es. Ahora, la duración del síntoma, la intensidad del síntoma, o que haya un signo, que es lo que ven los médicos, que permite darle importancia, si puede ser grave o no, y es donde uno como médico sabe si está planteándose algo grave o algo, vamos a decir, no grave, más leve, tonto, sin una importancia que vaya a haber secuelas o consecuencias. Pero es poco probable que cuando hay algún problema gástrico sea algo asintomático. No. Hay un porcentaje de pacientes que tienen lesiones de la mucosa gástrica, que digamos es de alguna manera la piel del estómago, y que no tienen ningún tipo de síntomas. Incluso en la unión esofagogástrica, pacientes que tienen una enfermedad por reflujo, pues evidentemente pueden tener lesiones de la mucosa a nivel de la unión esofagogástrica y no necesariamente tienen síntomas de reflujo, lo que se llama el reflujo ácido asintomático. De la misma manera pueden tener una gastritis, que es una inflamación de la mucosa del estómago, o pueden tener incluso úlceras sin que esto necesariamente le dé síntomas. La pregunta acá sería cuáles son los síntomas o signos de los pacientes que le deben llamar la atención y le deben decir, bueno, acude al médico, ¿no? ¿Cuáles serían, doctor? Pues definitivamente la pérdida de peso, el sangrado, en el caso de pacientes que tengan una sensación de saciedad precoz, síntomas que no ceden con la administración de los medicamentos indicados para ese tipo de síntomas, entre otros, ¿no? Pero básicamente hay signos de alarma que nos llaman en el tubo digestivo, como decía el doctor Lois, de la boca al ano, por ejemplo, el sangrado digestivo, tanto superior como inferior, pues tiene que ser evidentemente un signo de alarma, ¿no? Porque evidentemente el estómago forma parte de todo lo que es el sistema digestivo, ¿no? Exactamente. De la boca al ano, como decía el doctor, pues pasamos al esófago, viene el estómago, luego el intestino delgado y el intestino grueso hasta que llegamos pues al ano. Pero hay otros órganos que también interfieren o influyen en todo lo que es el proceso digestivo, como por ejemplo el hígado, la vesícula y el páncreas. ¿Por qué son tan importantes en la digestión? Bueno, son glándulas que producen secreción Glándulas. exocrina y esas glándulas ayudan a la digestión. Pasa que hay muchas funciones en el sistema digestivo. Si hablamos de la parte de digerir alimentos, si los dividimos carbohidratos, lípidos y proteínas, es obvio que la secreción de estos órganos para hacer la digestión son necesarias. Y todo hay un control también neurohormonal
que hace que haya los movimientos que le comenté al principio, que haya más tiempo de digestión para que se puedan poner todos los alimentos en, vamos a decir, enlaces muy básicos para que puedan ser absorbidos, porque si no hubo una mala digestión, va a haber una mala absorción y va a dar síntomas, ¿no? ¿Tiene entonces esto que ver quizás con la parte de el comportamiento metabólico hasta cierto punto Sí. de la persona? Bien, todo durante la digestión tiene un tiempo, ¿no? Por ejemplo, la vesícula tiene que contraerse en un momento dado cuando cuando se están vaciando determinados tipos de alimentos hacia el intestino delgado, las secreciones pancreáticas tienen que salir en su momento, el estómago se tiene que vaciar en un tiempo determinado, todo tiene un tiempo. Y si eso, el esófago se tiene que contraer de una manera y abajo tiene que haber una relajación en un momento determinado, digamos, todo tiene que suceder en un momento porque cuando esas cosas no funcionan, ese proceso no funciona con el tiempo como un reloj, entonces comienzan a aparecer los síntomas y comienzan a haber problemas. Eso puede tener una causa orgánica, que es digamos, alguna modificación del órgano en sí, Okay. o puede tener una causa simplemente funcional, que es, yo usé la palabra simplemente, pero no es lo más simple, de hecho es lo más complejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos menos formas de evaluar la parte funcional. El doctor Lois es un experto en el tema de las enfermedades funcionales, pero digamos es mucho más complejo y mucho más difícil tanto diagnosticar como tratar una enfermedad funcional a ciencia cierta que una enfermedad orgánica. Cuando el órgano tiene un defecto, usted lo ve y lo soluciona. Cuando el órgano tiene un problema de funcionamiento, entonces a veces hay que ir probando hasta Porque que se puede da. ser multifactorial. Es correcto. No sabemos de dónde correcto. viene la causa exactamente. ¿Y cuáles son este tipo de trastornos funcionales que pudieran alterar con mayor frecuencia la función estomacal? De hecho, son los más frecuentes en la consulta. Enfermedad de reflujo, si no hay daño mucosal, uno lo cataloga de enfermedad de reflujo no erosivo porque no hay erosiones y no hay nada físicamente visible en una endoscopia. O sea, son estudios normales, pero está enfermo, tiene síntomas. Claro. Luego tenemos la dispepsia, que sería un saco grande que se llama dispepsia digestiva, ¿Que es la dispepsia comúnmente funcional. conocida acidez? No. Mal ¿No? digestión. Bueno, La indigestión, lo ok. que pasa es que hay muchos cambios. Vamos a hablar una cosa grande para aprovechar a José. Dos enfermedades, como comentó José, orgánicas y funcionales. Orgánica es lo visible, tamaño, forma, color. Función es que no tiene, o sea, el tamaño, la forma y no va a definir que tenga la enfermedad. Por ejemplo, hay dos Natalí como usted, morochas. Una nació primero, otra después, pero no importa, son idénticas. Como soy gastroenterólogo, vamos a hablar la parte del hábito evacuatorio. La Natalí 1 evacúa diario y la Natalí 2 evacúa una vez al mes. Si yo observo el intestino y le tomo foto a los dos intestinos, uno de cada Natalí, y los pongo acá y te los barajo y te digo, dígame cuál es su intestino. Y usted lo va a ver y me va a decir, oye, son iguales, el mismo tamaño, el mismo color, la misma morfología. Sí, pero este se vacía una vez diaria y este se vacía una vez al mes. Entonces no hay un estudio en general que te defina, pero la función está alterada, este tiene síntomas, este no, y eso hay que diferenciarlo bien. Entonces, la dispepsia son 8 síntomas principales. Dolor epigástrico, tipo ardor, que es el dolor en la boca del estómago, que es muy frecuente. Ahora, puede haber algo orgánico y pudiera haber algo funcional, no sabemos. Llenura postprandial, que es que come y dura tiempo lleno, desayuna y llena el almuerzo y sigue lleno todavía. Saciedad temprana, que es como la gente dice que come con los ojos. Hipo, eructos, náuseas, vómitos. Esos síntomas son frecuentes, pero uno no sabe si es algo funcional o algo orgánico. Okay. Si alguien hace una transgresión dietética y se siente mal, ¿a qué le echa la culpa? A la transgresión dietética. Si al día siguiente se le quita, ese paciente no consulta nunca, porque le echó la culpa a la transgresión dietética. Ahora, si el problema se perpetúa y dura días y cada vez peor, ese sí consulta. Entonces, más o menos creo que siempre hay algo de experiencia de la persona que también pueda saber si puede ser grave o no, que hace que consulte. Ahora, por lo general el estómago es un órgano que se siente cuando hay, digamos, otro tipo de patología de base, es decir, suele el estómago presentar algún tipo de fallas en su funcionamiento cuando, por ejemplo, estamos hablando de enfermedades como la diabetes,
quizás, como u otro tipo de patologías, digamos, crónicas? Bueno, el estómago sufre con patologías como la diabetes porque durante la diabetes se produce un daño microvascular, digamos, en los nervios, en la irrigación de los nervios del estómago. Y eso produce un daño a la inervación normal del estómago, que hace que el estómago se mueva de forma más lenta y se produce un fenómeno que se llama la gastroparesia diabética. Esos son pacientes que normalmente tienen una sensación de saciedad precoz, tienen sensación de llenura postprandial, pero ese paciente tiene una razón para ello. Y esa razón es que los nervios que irrigan la musculatura, que inervan, perdón, la musculatura de su estómago, no funcionan adecuadamente, no estimulan adecuadamente esos músculos y ese músculo no se mueve de manera adecuada y no se mueve de manera, digamos... Y se produce la falla. Y se produce la falla, no es efectivo a la hora de moverse. El estómago es un estómago perezoso. Pero eso en pacientes diabéticos de larga data que tienen daño microvascular. En líneas generales hay gente que dice, bueno, es que a mí los nervios me pegan en el estómago. Eso es cuestión de ansiedad y cuestión de, digamos, nervios en general, ¿no? Y es algo muy interesante que de hecho me gustaría analizar en la próxima parte con ustedes, porque inclusive hay estudios que afirman que el factor psicológico muchas veces es determinante en el funcionamiento, en el correcto funcionamiento del estómago. De eso Y vamos de todo el cuerpo. de todo el cuerpo. De eso vamos a conocer un poquito en el próximo segmento, pero quisiera saber hasta qué punto justamente todo lo que tiene que ver con estos mal llamados o vulgarmente llamados problemas estomacales, que son realmente problemas gástricos, pueden llegar a modificar la calidad de vida de una persona. Por supuesto, como comenté, si tiene ¿A el qué síntoma nivel? y no mejora o toma algún tipo de tratamiento dado por médicos o dado por alguien no médico, porque eso existe, porque son síntomas frecuentes, y no mejora, compromete la calidad de vida. Ahora, hay que hacer el diagnóstico de las cosas. Uno a veces deja, bueno, uno no, los pacientes a veces no consultan, vamos a decir que son sujetos de la población que mientras no consulten, puede ser que tengan alguna patología orgánica o alguna patología funcional, pero no lo saben. ¿Es común que la gente se acostumbre a vivir con ese tipo de problemas? Algunos sí, pero depende de la intensidad del síntoma y lo frecuente. ¿Cuán alta es la automedicación para los problemas gástricos en nuestro país? Gigantescamente brutal. Es muy, muy alta. ¿Y cuán peligroso es eso? También porque a veces, por ejemplo, la toma indiscriminada de los mal llamados protectores de estómago, que son inhibidores de la bomba de protones, pues pueden condicionar a pacientes a que tengan otro tipo de enfermedades, porque la acidez gástrica es una barrera natural para adquirir muchas enfermedades, sobre todo infecciosas, ¿no? Entonces, quebrantamos una barrera natural, que es la acidez gástrica, porque hemos indicado o autoindicado o nos hemos automedicado con un medicamento que no necesitamos, porque probablemente o en algunas ocasiones o en muchas ocasiones ese no es el medicamento que va a resolver el problema que nosotros tenemos. Hablaremos al regreso de esta pausa que estamos por hacer de inmediato, justamente de lo que ya decíamos, cuánto influyen los factores psicológicos, emocionales en el buen funcionamiento del estómago, en la salud justamente gástrica. Y también algo importante, porque dicen por allí que somos lo que comemos y que gran parte o quizás uno de los principales factores de riesgo de estos problemas gástricos tiene que ver justamente con el cómo nos alimentamos. ¿Qué de cierto hay en eso? Hacemos la pausa y ya venimos.